Hola, gracias por seguir conectándote con nosotros. Nos alegra leer tus comentarios y también nos alegra que sigas conectándote a través de este medio. Sigue cantando con nosotros y escucha lo que Dios tiene para nosotros. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Nombre sin igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Fe en peligro de extinción.
Hola, ¿qué tal? Estás en el canal de Lego de las Buenas Nuevas. Es un placer que estés con nosotros aquí. Justamente estamos en la semana 3 de una serie llamada Fe en peligro de extinción. Mi nombre es Antonio, es un placer para nosotros tenerte por aquí. Soy el pastor principal de esta iglesia y hoy seguimos con esta espectacular serie en la que estamos aprendiendo a filtrar nuestra fe, a pasar nuestra fe por el tamiz, a ver qué es lo que es realmente nuestra fe en comparación a lo que la Biblia llama fe. Pensando en el mensaje de hoy, traté de buscar una ilustración y vamos a ver cómo me sale, ¿no? Pero es esto. Daniela y yo, mi esposa y yo, iniciamos nuestro noviazgo hace 20 años atrás. Ella tenía 14 años, yo tenía 18 años, imagínate la cantidad de años atrás y cómo eso fue una etapa tan temprana de nuestras vidas. Hoy día somos pastores de una iglesia y todos los muchachitos de la iglesia siempre se nos acercan, o algunos se nos han acercado, con la intención de, bueno, pastor, como ustedes empezaron tan jóvenes, como ustedes empezaron tan muchachitos, así nosotros tenemos la fe de que Dios nos va a ayudar. Y yo siempre les digo lo mismo, no lo hagas, porque ahí hay que tener aguante. Más que fe hay que tener aguante. Es muy difícil transitar tantos años de noviazgo y querer hacerlo a la manera bíblica o de la manera más santa posible. No estoy diciendo que nosotros lo hicimos porque vaya que nos costó. Y por eso te estoy diciendo, quiero compararlo con algo de la fe. Que Daniela y yo, así como muchos noviazgos, con las mejores intenciones, con toda la fe y la confianza en Dios, pero por otro lado, quizás también nos permitimos cosas, nos permitimos toques, nos permitimos acercamientos que no son propios de la etapa de noviazgo. Y es lo que siempre le decimos a los novios, tengan mucho cuidado con eso, porque pedimos a Dios que bendiga un noviazgo en el cual nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que la Biblia nos dice que debemos hacer fuera del matrimonio, porque mientras no estemos casados, según la Biblia, todo acercamiento sexual no deberíamos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que porque nos amamos, que porque tenemos fe, nos permitimos hacer cosas que no deberíamos hacer según lo que la Biblia nos enseña. Eso nos pasa en distintas etapas de la vida. Eso pasa también en la administración, eso pasa también en la finanza, porque decimos, no, yo voy a dar un buen diezmo, no importa lo que haga, no importa si el negocio es medio enredado o si no es tan claro como yo quisiera, yo voy a dar un buen diezmo. Y la verdad es que nos engañamos a nosotros mismos, queriendo crear a nuestra fe y a nuestro Dios a la conveniencia propia. De eso no es lo que habla la Biblia. Y vamos a seguir profundizando en esta palabra tan fuerte, en esta palabra tan tergiversada como es la palabra fe. Y es que la fe, para mucha gente hoy en día, no es más que un positivismo. E incluso hay gente que parece que lo tuviera de moda. Y nosotros hemos estado aprendiendo, según lo que la Biblia nos enseña, que la fe es confianza. La fe es confianza. Y cómo nosotros debemos aprender a que la fe es confianza y fidelidad. Ser fieles a los principios de Dios. Ser fieles a quien nosotros decimos que es nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora, en la Biblia habla distintas ocasiones en las que el pueblo de Israel fue probado, que su fe fue probada en medio de todo lo que le tocó vivir. Y hoy vamos a hablar de uno de los puntos históricos más interesantes de todo el pueblo de Israel. Es un punto en el que las 12 tribus ya eran esas 12 grandes tribus, ese gran Israel. Y esas 12 tribus todas eran, digamos, gobernadas por el sacerdote junto con una confederación de hermanos, y ellos por muchos años, desde que empezaron a ser el pueblo de Israel, eran gobernados de esa manera. Ellos solicitaron a Dios, solicitaron a quien era el profeta, a quien era el sacerdote del momento, le solicitaron que querían un rey. Y aunque Dios no estaba de acuerdo con que ellos fueran una nación con un rey, Dios le dijo, ¿ustedes quieren un rey? Bien, y les dio el primer rey, que es conocido como Saúl. Saúl, un rey que de una vez, muy pronto, defraudó a Dios por su corazón y muere, y viene entonces al famosísimo rey David. Y el rey David hizo un imperio gigantesco del pueblo de Dios. Dios lo respaldó de una manera hermosa, y Dios le prometió, mientras tu familia siga mis caminos, mientras tu familia esté en mis caminos, tú vas a permanecer en el reinado, tu familia va a permanecer en el reinado. Después de David viene Salomón, el hijo de David, Salomón. Y Salomón, ese hombre sabio del que habla la Biblia, pero Salomón no siguió los pasos de su hijo, de su padre David,
Salomón no siguió los principios que Dios había enseñado y de alguna manera, de varias maneras, se desvió Salomón. Por eso el reino se divide. De las 12 tribus quedan 10 para un lado y 2 para otro. Y aquí empieza una separación que marca la historia del pueblo de Dios, hasta nuestros días seguramente. ¿Por qué te digo todo esto? Porque son detalles que vamos a ir aprendiendo de la historia, que hoy quiero que aprendamos unos principios muy valiosos. Estos detalles, como que 10 tribus se fueron con un hombre llamado Jeroboam. Y Jeroboam era un hombre que no era hijo de David. En algún momento trabajó con ellos, pero no era de la familia de David ni de Salomón. Y Jeroboam se le atribuyen las 10 tribus. 10 tribus por un lado para Jeroboam. Y solo 2 tribus quedaron en el reino del sur, en Judá, para el rey Roboam, que era el hijo de Salomón. Y Roboam entonces entiende y ve la diferencia que hay entre las 10 tribus y las 2 tribus. Ahora, quiero que veamos todo este panorama. ¿Por qué? Porque la separación del reino del norte y del reino del sur nos traen muchas enseñanzas, nos traen muchas cosas bien interesantes. Porque en lo que Dios había establecido como el templo para adorarle 3 veces al año, que todos los israelitas tenían que ir, había quedado en el reino del sur, había quedado en el reino de Roboam, el hijo de Salomón. Y allí en el reino del sur, entonces todos los israelitas de todas las 12 tribus tenían que ir 3 veces al año a ese templo que estaba situado en el reino de Judá. Y entonces todos los israelitas tenían que ir 3 veces al año a adorar a Dios allí. ¿Por qué esto es importante? Porque por supuesto Jeroboam, el rey de las 10 tribus, empezó a reflexionar y a pensar, hey, si toda esta gente se va 3 veces al año, ¿qué tal si el corazón del pueblo se vuelve nuevamente a la familia de David? Y quiero que lo veas conmigo en Primera de Reyes capítulo 12. Dice así: pero reflexionó Jeroboam, el rey de las 10 tribus, reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Fíjate lo importante que es esto, porque este rey de las 10 tribus tenía la mayoría de las tribus, pero tenía temor de que por el simple hecho de que todos fueran a adorar a Dios 3 veces al año, al otro reino, se desviara su corazón nuevamente hacia ellos y lo olvidaran y lo mataran. Entonces él empezó a ver y a idearse algunas cosas. Una de ellas fue que después de buscar algún consejo de personas que estaban en su reinado, él establece como sus dioses, establece algo que incluso se atrevió a decirle al pueblo, aquí sus dioses. Y inició y llevó al pueblo a pecar a través de la adoración. Una adoración que según él era una adoración genuina, que era el mismo Dios que adoraban, pero él estableció 2 becerros en 2 ciudades diferentes de su reinado. Y allí en esas 2 ciudades él decía, ustedes pueden ir a adorar a Dios las 3 veces al año, igual como si fueran allí al templo de Salomón. No vayan a ese templo, vayan a los que nosotros establecimos, vayan a esos becerros que pusimos, son nuestros dioses, los que nos sacaron de Egipto. Y empezó el pueblo de las 10 tribus, el reino del norte, empezó entonces a adorar a Dios en esas nuevas ciudades, con esas estatuas que estableció este rey para la supuesta adoración genuina. También él empezó a establecer sacerdotes a su manera, como él quería, y estableció sacerdotes de diferentes familias de las diferentes 10 tribus, lo cual no estaba establecido por Dios. Esto es muy impactante para la historia del pueblo de Israel, porque Jeroboam le dice a los israelitas, no es necesario que sigan yendo a Jerusalén. Ahora pueden hacerlo. Aquí están sus dioses. Esto cambia drásticamente la historia, porque empezaron a querer hacerse a Dios
a sus imágenes y semejanzas. Y no es lo que la Biblia nos enseña. Hoy está de moda como hacernos nuestros propios dioses, ¿no crees tú? Hoy está de moda como nosotros desarrollar nuestra propia mirada de Dios. Y yo estoy hablando más allá de cualquier cosa que tú estés pensando con respecto a estatuas o cosas así. Estoy hablando más allá, estoy hablando de las intenciones de nuestro corazón. Porque muchos creyentes pasan de ser ovejas y se vuelven cabras porque no están adorando a Dios como Él dice que se le adore. Nosotros hablamos mucho de matrimonio aquí en Lego de las Buenas Nuevas. Y una de las cosas que enseñamos es que son los 5 lenguajes del amor. Y los 5 lenguajes del amor nos dicen de qué manera podemos evaluar a nuestro cónyuge, cómo ellos reciben o ellas reciben amor y cómo deberíamos nosotros darle entonces ese amor. Yo siempre he dicho, el lenguaje del amor de Dios es uno solo y es la obediencia. A Dios no se le discute, a Dios se le obedece. Y qué valioso y qué importante es eso para nosotros, porque justamente el profeta Isaías le decía al pueblo esto: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Isaías exhorta al pueblo y le dice: ustedes pueden decir que están adorando, pero la verdad es que su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por Jeroboam. Su adoración no es más que un mandato enseñado por un hombre. Y esto distorsiona, cambia completamente la historia de la adoración en el pueblo. ¿Entiende esto? Nuestra fe será falsa si no está alineada, si no va en el camino de lo que la palabra de Dios establece. Quiero que lleves contigo una frase para este día. Una fe verdadera está anclada a la fidelidad. Una fe verdadera está anclada a la fidelidad. Anclada a lo que es la fidelidad, por supuesto, a Dios. Y hoy quiero hablarte de 2 características simples, básicas. Vamos a pasar rápido por esto, pero para entenderlo. 2 características de una fe verdadera que está anclada a la fidelidad. La primera es esta. La verdadera fidelidad entiende que somos hechos a la imagen de Dios y no Dios a nuestra imagen. Entiende lo importante que es para nosotros en estos tiempos que entendamos este principio. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Toda una nación se desvió por lo que un hombre empezó a ver como, según él, adoración. Toda una nación se desvió por querer conocer una nueva manera de adorar a Dios. Y la verdad es que Dios es un Dios que no cambia en muchas cosas. Él es un juez justo. Él es un Dios verdadero. Y nosotros podemos ser muy modernos. A mí me encanta la modernidad. Me encanta inventar cosas nuevas. Uno de nuestros pilares culturales como iglesia es que amamos innovar la cultura. Pero una cosa es innovar la cultura y otra cosa es innovar los principios. Los principios siguen siendo los mismos. Los principios siguen siendo la palabra de Dios. Entonces queremos ser tan novedosos muchas veces. Queremos ser tan nuevos. Y yo lo sé, cuando nosotros iniciamos con todo este movimiento del Lego de las Buenas Nuevas, yo empecé a pensar que lo más importante del mensaje eran las luces, la cámara, la acción y todo esto. Pero la verdad es que con el tiempo me he venido y he dado cuenta, no es que tenemos que innovar principios. Lo que tenemos es que volver a los principios. Sí tenemos que innovar la cultura, la manera en la que pasamos el mensaje. Si no, no estuviéramos aquí en un canal de YouTube, si no, no estuviéramos por las redes sociales. Lo que debemos entender es que los principios no se cambian, los principios son lo mismo. Y por eso nuestro mundo está como está. No es lo mismo, amado mío, meter a Dios en mis sueños que meterme yo en los sueños de Dios. No es lo mismo querer crear a un Dios a mi imagen y semejanza que entender que yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Una fe verdadera está anclada a la fidelidad. El segundo principio que aprendemos acerca de la fe verdadera anclada a la fidelidad es que la verdadera fidelidad sigue a la obediencia. No hay manera que podamos amar a Dios si no lo obedecemos. Y yo sé que es difícil. Créeme, yo sé que es terrible. Todos los días soy tentado. Todos los días soy atraído hacia lo que no debo hacer.
Pero qué importante es para nosotros ser obedientes al Señor. Y Santiago nos lo recuerda. En el libro de Santiago capítulo 2 vemos un principio valiosísimo para estos tiempos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago nos hace un llamado de atención a lo que es la fe verdadera. Una fe verdadera obedece a Dios. Cuando él habla aquí de las obras, esas obras significan cumplir lo que está establecido en la Biblia, lo que está establecido en los principios de Dios. Y nosotros debemos entender y vivir esto, porque las 10 tribus del norte de Israel no lo hicieron. Ellos crearon sus propias maneras. Ellos desobedecieron a Dios disfrazadamente. Ellos desobedecieron a Dios, pero quisieron hacerse creer a ellos mismos que estaban obedeciendo los principios de Dios. Pero no, Dios había establecido el templo de Salomón y ellos no estaban adorando en el templo de Salomón. Ellos voltearon lo que Dios había dicho. Amado, tú y yo hacemos eso mismo. No importa de la religión que seamos. Mire, usted puede ser católico, evangélico, pentecostal, lo que a usted se le ocurra. Pero vivimos en tiempos en los que estamos creando a un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Vivimos en un tiempo en que debemos dejar de crear nuestros propios dioses. Entiéndelo. Esto va más, Dios está por encima de cualquier religión. A mí hay hermanos de iglesias cristianas evangélicas que me han dicho que si tú no perteneces a su confederación, no eres su hermano en Cristo. A mí hay gente, hermanos de la iglesia católica, que me han dicho que si no pertenezco a ellos, no pareciera que soy un hermano apartado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tenemos que dejar de hacer separaciones que no están en la Biblia. Tenemos que dejar de crear a dioses que no están en la Biblia. Tenemos que dejar de crear a Dios a nuestra imagen y semejanza y debemos empezar a obedecer a Dios. No estoy diciendo que esto sea fácil. Pero cuando la Biblia, Santiago nos recuerda a Abraham, nos recuerda por qué Abraham fue el padre de la fe. Porque Abraham no fue un positivista que se le ocurrió empezar a pensar en cómo salía de esa situación simplemente por crear a Dios a su imagen. Abraham fue obediente. Tú y yo debemos ser obedientes. Abraham no solo creyó, obedeció. ¿Estamos creyendo de la manera en la que creyó Abraham? ¿Estamos obedeciendo como obedeció Abraham? Lo cierto es que si no queremos terminar como Israel, debemos entonces empezar a volver nuestra fe a lo que la Biblia dice que es fe. Si no queremos empezar a hacer esos cambios como los que hizo Israel, un cambio que lo llevó a la cautividad, que se los llevaron a todas esas 10 tribus y se perdieron prácticamente. Debemos entender que nuestra fe va alineada a la fidelidad a Dios más que a las religiones. Una fe verdadera está anclada a la fidelidad. Con todo esto en mente, quiero invitarte a que oremos, ya para cerrar en este día. ¿Qué tal si oramos tú y yo y le pedimos a Dios que nos ayude a amarlo a Él sobre todas las cosas? Le pedimos a Dios que nos ayude a caminar en sus principios. Créeme, yo sé lo que tú sientes y lo que tú piensas. Yo también lo he sentido y lo he pensado 1000 veces. Yo sé lo fácil que es desviar nuestra mirada de Dios. Por favor, empecemos a entender que somos creados a la imagen de Dios y no Él creado a nuestra imagen. Inclina tu rostro allí donde estás. Y adora a Dios por un minuto. Y reconoce lo que Él es más que lo que Él hace. Dile, Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Padre, hoy venimos delante de tu presencia porque te necesitamos y nos hemos dado cuenta, Señor, que hemos cometido muchos errores
al querer hacerte a ti entrar en nuestras vidas, en nuestros principios, en nuestras maneras de ver. Y queremos nosotros entrar en tu fe, en lo que es la fe verdadera, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Enséñanos a amarte, a obedecerte y a ser hombres, a ser mujeres, Señor. Que te adoren a ti con todo el corazón, que tengan la fe de Abraham, que no es solo una fe de palabras, sino que es una fe de acción. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta semana quiero invitarte a pasar tu fe por el filtro y hazte esta pregunta. ¿Podría mi fe estar contaminada por la sociedad actual? ¿Podrían mis creencias, como yo estoy viendo la fe, estar contaminado por lo que esta sociedad enseña? Escribe cuáles son las bases fundamentales de tu fe. Escríbelas en un papel, las bases fundamentales de tu fe, y habla con Dios al respecto. Haz una oración y dile: Señor, estas son las bases fundamentales de mi fe. Ayúdame a vivirlas, más que a solo hablarlas. Y te invito a que seamos cristianos que viven la fe de acuerdo a lo que Dios habla y no lo que nosotros hablamos. Por eso, quiero invitarte también a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Antes de irnos, no olvides suscribirte y quiero escuchar tus comentarios en este mensaje de hoy, que sé que estás pensando y tienes muchos comentarios. ¿Qué tal si nos vemos en los comentarios y hablamos un rato al respecto? Ten un día y ten una semana llena de bendiciones y con fe en Jesucristo. Bendiciones. Fe en peligro de extinción.